Gracias. Bien, perfecto. Bien, ustedes me dirán si pudieron entrar al un bimodal y pudieron ver algo ahí. Si se ve ¿cómo es que se llama? La carpeta compartido y se ven unos capítulos de libros. Hablen en el micrófono porque no puedo leer el chat desde acá. Sí, profe, pusimos Sí, unos sí, se cuantos puede. que sí pudimos. Ah, bien, perfecto. Bien, no llegué a ver el chat antes de empezar a compartir la carpeta, así que está bien, perfecto. Y se ven cuatro PDFs, ¿no? Sí, 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 se ven bien, cuatro. perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño repaso de esta bibliografía. Básicamente, es más, me estaría faltando un libro más, pero que es parte de la bibliografía. Todos dicen básicamente lo mismo, pero con distintas cuestiones. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de esta primera unidad que tiene que ver con las propiedades de los fluidos. O sea, empezamos haciendo un pequeño repaso. Digo repaso para los que ya vieron química, más algunas cosas que seguramente no vieron en química, eh, que vamos a necesitar para lo que sigue, ¿no? Ahora tengo acá abierto el Ranald, digamos, que es el más simple, el más compacto de todos los libros, que sería el que les digo, bueno, pueden leerlo al principio, como para tener una idea, primera idea fácil, digamos, porque es uno de los libros de la serie Young, vieron que son bastante prácticos, muy poca teoría, muy prácticos y nada, entonces lo pueden usar como para dar una primera lectura a cualquier tema, vale la pena. Nunca se queden solo con eso, nada más, digamos. Pero vamos a empezar a darle una pequeña lectura. ¿Mm? Eh, Ahí, espera que me corra esto a un costado. Ahí está. Bueno, primero da una pequeña definición, el capítulo 1 del renal. Si quieren pueden seguirlo ahí o pueden seguirlo, lo seguimos todos juntos. Se ve bien, ¿no? La pantalla donde dice capítulo 1 propiedad de los fluidos, creo que se ve bien, ¿no? Vamos a suponer que se ve bien. Sí. Bien, gracias. Em, bueno, nada, básicamente dice que la mecánica del fluido es importante. Bueno, sí, para algo es una materia que la que tenemos que dar. Como le decía, nosotros vamos a ver lo que se conoce, digamos, como dinámica y cinemática de los fluidos. Tiene que ver justamente con la parte del movimiento, ¿no? Lo mismo que significaba mecánica en física, ¿no? Mecánica como la parte de la física que estudia el movimiento, bueno, pero esto para los fluidos. Lo primero que tenemos que definir es justamente qué son los fluidos. Eh, en una primera definición, digamos, dice, bueno, los fluidos son sustancias capaces de fluir, lo cual está bárbaro como definición. Por eso le digo, no se queden solo con este libro porque es un poco básico. Pero bueno, una característica que tienen los fluidos, ustedes de química por lo menos vieron, los que hicieron química, ya sé, no es correlativa de esta materia, pero bueno, seguro que también la cursaron. No sé si la regularizaron, pero por lo menos seguro que la cursaron. Y si no la vieron en la secundaria, saben que hay tres estados de la materia básicos, que son sólido, líquido y gaseoso. Los líquidos y gaseosos, digamos, el estado líquido y el estado gaseoso, son los que nosotros llamamos fluidos, justamente. ¿Por qué? Bueno, porque los fluidos, básicamente, como dice ahí, se adaptan al recipiente que los contiene, no tienen una forma propia. Y la característica principal de los fluidos que lo distinguen de los sólidos, por ejemplo, es que no pueden soportar fuerzas de corte, fuerzas tangenciales, ¿no? Esto lo van a ver más adelante en tecnología mecánica, justamente cuando en tecnología mecánica ven los sólidos
como es el tema. Ahí ven las cuestiones que tienen que ver con el tema de los sólidos, y van a ver ciertas cuestiones que tienen que ver con la deformación elástica, la deformación plástica, compresión, contracción, y esto de el esfuerzo de corte o la fuerza o fuerza de cizalladura, también lo van a encontrar así, que básicamente es esto, ¿no? Que aparecen dos fuerzas que hacen esto en el material. Cuando un sólido tiene la capacidad de formarse, cuando se somete a un esfuerzo de corte, hasta cierto punto, porque en cierto momento justamente se corta, se parte, y los líquidos y los gases, o sea, los fluidos, no soportan absolutamente ningún esfuerzo de corte. Se deforman en función de ese esfuerzo de corte. Eh, en otro libro que vamos a ver después está una definición, está lo mismo, pero un poco más, más detallado. Bueno, después habla del sistema técnico de unidades. Esto, bueno, no debería ser mayor problema con ustedes. Bueno, y después, bueno, dos definiciones básicas, como son el peso específico y la densidad. ¿Mm? El peso específico es el peso sobre el volumen, y la densidad, la masa sobre el volumen. La diferencia entre masa y volumen, perdón, entre masa y peso, ya a esta altura la tienen que saber. Una de las cosas que, ahí estamos, una de las cosas que vamos a usar, que va a aparecer por ahí, es la densidad relativa o el peso específico relativo, digamos. Estas cosas aparecen muchas veces, que es esto. Comparar cuando estamos en líquidos, en vez de dar la densidad de un líquido, se dice cuántas veces ese líquido es más denso que el agua. ¿Mm? Como dice ahí. Es una forma a veces cómoda de dar la densidad relativa de un líquido. ¿Sí? Un aceite capaz que tiene una densidad relativa de 0,8. Quiere decir que tiene un 80% de la densidad del agua a 4 grados centígrados, que sería la que se toma como referencia, ustedes saben, la densidad del agua es de 1.000 kilogramos por metro cúbico. Se usa como unidad, como base para estas densidades relativas, el agua para los líquidos y el aire, digamos, bueno, ahí aclara en qué cosas, el aire como valor de referencia para las densidades relativas. Así que ya saben, si un líquido tiene una densidad relativa mayor que uno, digamos, si un líquido tiene una densidad relativa mayor que uno, bueno, se va a ir al fondo, no flota, y al revés, si tiene menor que uno, flota. Lo mismo pasa con los gases. Si los gases tienen una densidad relativa, digamos, mayor a uno, son gases más densos, entonces tienden a acumularse hacia abajo, y los gases que tienen una densidad relativa menor que uno tienden a flotar y por lo tanto a disiparse. ¿Mm? Bueno, y la gran propiedad que tienen los fluidos, que es la que nos va a importar en esta materia, es la viscosidad. ¿Mm? La viscosidad, como dice ahí, es una propiedad que está determinada por la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. Este, básicamente es como si fuera una especie de factor de fricción, como les comentaba la otra vez. Es un factor tiene que ver con la fricción entre las distintas capas de los fluidos. O sea, nosotros podemos imaginarnos que el fluido se mueve, digamos, una capa rozando a otra capa. Y la viscosidad da una idea de cómo es la resistencia o cómo es la fricción entre las distintas capas de fluido que se están moviendo. O sea,
Cuando un fluido, cuando todas las moléculas del fluido, por decirlo así, en promedio, ¿no? Todas las moléculas se mueven todas a la misma velocidad, no se observa el tema de la viscosidad. La viscosidad se observa cuando ustedes tienen un líquido moviéndose a una velocidad y otra moviéndose a una velocidad distinta. O sea, cuando hay una velocidad diferencial, ¿m? entre una parte del líquido y otra parte del líquido, aparece esta fricción interna que es la viscosidad. De alguna manera, cuando tienen dos regiones de líquido o de gas, ¿no? O sea, de fluido, que tienen velocidades distintas, la parte del fluido que va más rápido quiere acelerar a la que va más lento y la que va más lento quiere frenar a la que va más rápido. ¿Mm? Es parecido a lo que pasa o lo que estuvieron viendo en física con la fricción entre una superficie y un cuerpo que se mueve sobre la superficie. Ustedes saben, para que haya fricción tiene que haber una velocidad relativa entre ellos, por lo menos una fricción dinámica, ¿no? Tiene que haber una velocidad relativa entre el cuerpo y la superficie. Bueno, esto es lo que pasa constantemente dentro de un fluido. ¿Mm? Esto sumado con una propiedad más que acá no lo dice. Bueno, acá lo menciona, pero rápido. Dice, el fluido en contacto con la placa móvil se adhiere a ella moviéndose a la misma velocidad. Esta propiedad, que después vamos a ver en otro libro que lo hace un poco más manifiesto, se llama propiedad de no deslizamiento. Y es importante. La idea que está dibujado acá, que después lo vamos a ver mejor en otro libro, la idea es esta, es decir, bueno, yo tengo una placa, un sólido que está quieto y arriba tengo otra placa separada por una cierta capa de fluido, otra placa que se está moviendo a cierta velocidad. ¿Mm? Una cierta velocidad B. ¿Mm? Eh, lo cual genera que las moléculas o las pequeñas, digamos, la pequeña región de líquido o de gas, o sea, de fluido, que está pegada a la placa fija de abajo, esté con velocidad cero. Y las moléculas y las porciones de fluido que están pegadas a la placa móvil se mueven con la misma velocidad U de la placa móvil. ¿Mm? Porque están pegadas. ¿Mm? Entonces, se genera ahí un gradiente de velocidades entre las moléculas y las porciones de fluido que están muy cerca de la placa móvil, que se mueven con la velocidad de la placa móvil, y los que están pegados a la placa fija del fondo, que no se mueven. ¿Mm? O sea, esto es lo que se conoce como justamente hipótesis de no deslizamiento. O sea, el fluido, el que está en un lado está pegado y el que está en el otro arriba está pegado, y en el medio el fluido tiene un perfil de velocidades, que es lo que se quiere mostrar en este dibujito de acá. ¿Mm? Bueno, a partir de esto, justamente, la fuerza, la fuerza de corte que se tiene que realizar acá, la fuerza de corte que se tiene que realizar para mover la placa móvil, porque justamente mantener la velocidad de la placa de arriba, mantener la velocidad de la placa de arriba, implica hacer una fuerza en forma constante. O sea, básicamente en gastar una energía. Porque si yo dejo de mover la placa de arriba, en algún momento se va a frenar y se va a quedar todo quieto. Entonces, mantener el movimiento, aunque sea a velocidad constante, implica hacer una fuerza. Esa fuerza que se hace en forma eh, horizontal, o sea, en la misma dirección de la placa, la misma dirección que se mueve la placa, es justamente una fuerza que es tangencial y es un esfuerzo de corte, justamente. Y acá abajo está, bueno, le digo, esto está todo rápido, digamos, es cortito y rápido, porque este libro es así. Está la definición justamente de este tau, digamos, que aparece acá, es lo que se conoce justamente como el esfuerzo de corte. Esto en tecnología mecánica lo van a ver mejor.
El esfuerzo de corte tiene las mismas unidades que la presión, porque también es una fuerza sobre un área. La diferencia con la presión es que la fuerza se considera que es perpendicular al área cuando estamos hablando de la presión. Y cuando es un esfuerzo de corte, la fuerza es tangencial al área. ¿Mm? En términos generales, una fuerza se puede dividir en presión para un lado y esfuerzo de corte para otro. Cuando tienen un cierto ángulo, o sea, tienen una cierta área y tiene una fuerza que no es, si el área es así y la fuerza es así, estamos hablando de presión, ya sea con presión o tracción, pero estamos hablando de una presión. Ahora, si el área es así y la fuerza es en este sentido, estamos hablando justamente de un esfuerzo de corte. En general, si ustedes tienen una fuerza con cierto ángulo, va a haber una componente de presión y una componente de fuerza de corte. Fuerza sobre área sí tiene unidades de presión. Y esto es lo que se conoce como tensión o esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo constante está relacionado justamente con el gradiente de la velocidad. ¿Mm? Es proporcional, es lo que dice ahí, al gradiente de la velocidad. Y la constante de proporcionalidad es lo que se conoce como viscosidad. Después vamos a ver en otros libros que esto está un poco más explicado, no se preocupe. ¿Mm? Bueno, esta, así como aparece, que es, vuelvo a repetir, una propiedad importantísima de los fluidos, es lo que se conoce como viscosidad absoluta o dinámica. Hay una que se conoce también como viscosidad cinemática, que no deja de ser la viscosidad absoluta o dinámica, esta que está definida ahí, dividida por la densidad. La viscosidad es una propiedad intensiva, digamos, y cumple todas las mismas cuestiones que las propiedades intensivas generales, digamos. O sea, en una sustancia simple necesito dos variables para definir perfectamente la densidad y eso. Perdón, la viscosidad y eso. O sea, cumple todas las cuestiones de la regla de las fases o la regla de Gibbs, que deberían haberlo visto en química o si no en máquinas térmicas, que no lo vieron. Ya sé, ya me contaron que no lo vieron, pero bueno, deberían haberla visto. Bueno, ahí habla de los distintos tipos de viscosidades, bueno, y listo. Otra propiedad importante que tienen, digamos, los fluidos, es esta, bueno, y que los sólidos también la tienen, si vamos al caso, es la presión de vapor. ¿Mm? Es importante lo de la presión de vapor, sobre todo cuando estamos cerca del pasaje de líquido a gas. ¿Mm? Eh, todo, todo cuerpo, digamos, tiene una cierta presión en la cual la fase está en equilibrio, el vapor con la fase, ya sea líquido o sólido. El sólido también tiene una presión de vapor. Cuando la presión de vapor, que es una propiedad y que también depende de la temperatura y todo lo demás, cuando la presión de vapor es igual a la presión a la que está sometido el sistema, el fluido empieza a evaporarse. O sea, el líquido o sólido empieza a evaporarse o sublimarse en el caso de que fuera sólido, ¿no? Eh, el tema de la presión de vapor es importante con respecto a un tema que vamos a dar al final de todo. Ese tema, aunque no tenga tiempo, aunque tenga media hora de clase nada más, lo doy porque es un tema importante dentro de lo que es la mecánica de fluido, que es el fenómeno de cavitación. Digamos, en ese caso, el tema de la presión de vapor y de que un fluido, o sea, un líquido pueda pasar a ser vapor en parte de un equipamiento, eh, genera un fenómeno que se llama cavitación, que puede ser muy complicado desde la parte de vista técnica. Así que por eso es importante recordar esta propiedad. La tensión superficial.
Em, Toda área, digamos, toda área, sobre todo toda área libre que se genera en un determinado cuerpo, tiene una tensión superficial. Hay una energía asociada, y como hay una energía, también existe una fuerza asociada a la interfase, digamos, entre un cuerpo y otro, entre una fase y otra. La tensión superficial, digamos, es típica de los líquidos, aunque también está presente en sólidos. Eh, no sé si lo habrán visto en química, por acá no suelen hablar sobre la tensión superficial, pero básicamente es eso, o sea, cuando hay una interfase entre un líquido y un gas, el área, digamos, al, al líquido, tiene una energía particular, de tal manera que cuando yo quiero estirar una película jabonosa o quiero estirar, hacer más grande el área, bueno, tengo que gastar energía. Esto también, un concepto muy parecido, muy similar de área superficial, para los que hacen minería y cuando vean tratamiento de minerales y vean atracción y vean reducción de tamaño, molienda, texturación y todo eso, van a ver que existe también, digamos, existe una energía asociada a eso. Espérenme un segundito, ¿qué pasó acá? No sé. Bueno, no importa. Un segundo, que me están escribiendo. Eh, no. Eh, mm, bueno, sigamos. La de la tensión superficial, no va a ser importante, digamos, para esta materia. No digo que no sea importante, digamos, no va a ser importante para esta materia porque no vamos a ver flujos bifásicos. O sea, no vamos a ver flujos de dos líquidos, perdón, de dos líquidos, sí, porque puede ser dos líquidos inmiscibles, o un líquido o un gas fluyendo juntos por una cañería. Pero en otras situaciones puede ser importante. Tiene que haber una interfase, básicamente, digamos, para que esto de la tensión superficial sea importante. Cuando aparecen en cualquier sistema donde aparecen burbujas o aparece rocío, o bueno, cualquier forma de flujo bifásico, donde aparecen una fase y un área, bueno, es importante el tema de la tensión superficial. Es importante, por ejemplo, también para equipos como columnas de destilación, donde justamente está presente, hay un líquido y hay un gas y se forman burbujas y se forman gotitas. Y bueno, entonces la tensión superficial es algo importante. Para nosotros no va a ser, digamos, no lo vamos a usar mucho, eso es lo que voy. Bueno, la capilaridad está relacionado también con esto de la tensión superficial. Eh, y bueno, nada, después tampoco va a ser importante para nosotros. Entiendo que va a ser importante también para la parte de secado en tratamiento, porque justamente en los medios porosos, el fenómeno de capilaridad hace que la presión dentro de los capilares son básicamente los poros muy, muy chiquitos, digamos, son como microtúbulos, así tubos muy, muy de diámetro microscópico, que tienen generalmente justamente los materiales porosos. ¿Siguen escribiéndome?
Eh, bien, ¿quién me escribe? Bien, ok. Bueno, esto. Bueno, sobre la presión, no hay mucho para decir. O sea, ustedes más o menos saben lo que es la Se le cortó al profe, esperen un ratito y la ingresa. Disculpen, se me cortó. Un segundito. Un segundito. Bien. ¿Dónde estábamos? Bien. Ahí estamos. Vamos de vuelta a compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, estamos hablando de las presiones. Le decía la definición de presión. Es una fuerza bidunaria. En este caso estamos hablando de una fuerza perpendicular al área. ¿Mm? Mm, ay, Dios. Voy a tener que... ¿Qué pasa ahora? Bien, bien. ¿Dónde estamos? Bueno, las presiones, van a ver, van a ver que ustedes, si han usado el concepto de presión, normalmente se ve cuando ven el estado gaseoso. La presión que se utiliza, por ejemplo, en la ecuación de los gases ideales, eso es lo que normalmente nosotros consideramos la presión absoluta, digamos. Es la presión. Cuando no decimos nada, esa es la presión. Eh, pero en hidráulica, digamos, en mecánica de fluidos, en todo esto que vamos a ver, lo que solemos usar es la presión, una cosa que se llama presión manométrica. La presión manométrica es la presión que mide el manómetro, básicamente. Y la presión que mide el manómetro, y esto es lo interesante, es marca cero cuando algo está a presión atmosférica. ¿Mm? Cuando se mide la presión atmosférica, el manómetro marca cero, porque está calibrado para eso. ¿Mm? De tal manera que la presión manométrica es la presión absoluta restada una atmósfera. ¿Mm? O sea, a la presión atmosférica le restamos a la presión de algo, le restamos una atmósfera, nos da la presión manométrica. ¿Mm? O sea, digo, si yo tengo un gas en un tubo, digamos, en un tubo, y el manómetro me marca, no sé, 10 atmósferas, digamos, eso quiere decir que la presión absoluta dentro del tubo es 11 atmósferas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el manómetro, si yo descargo el tubo y queda la misma presión dentro del tubo que fuera del tubo, me va a marcar una atmósfera. O sea, me va a marcar cero, digamos. Y no quiere decir que la presión adentro sea cero. Lo que me quiere decir que adentro hay la misma presión que afuera, que sería una atmósfera. ¿Mm? Normalmente saber si la presión es absoluta o es manométrica no es mayor problema porque nosotros normalmente vamos a usar la diferencia de presiones, en cuyo caso restar dos presiones absolutas o restar dos presiones manométricas va a dar lo mismo. ¿Mm? Bueno.
Bueno, y después viene seguimos acá. Bueno, otro concepto importante, digamos, otro concepto importante es la compresibilidad. Otra cosa que tienen los fluidos, es cómo varía el volumen, y la densidad y el peso específico, cómo varía el volumen de un fluido cuando aumento la presión. ¿Mm? Eso es lo que se conoce justamente como compresibilidad. De los dos fluidos, o sea, de los dos estados fluidos, del líquido y del el vapor, o del gas, se da esta situación. Los líquidos son muy poco compresibles, o sea, quiere decir, varían muy poco su volumen con la variación de presión, y en cambio los gases son extremadamente compresibles. O sea, los gases varían mucho su volumen con la presión. De tal manera que así en forma ideal decimos que los líquidos son incompresibles, por mí que lo son, en muy, muy pequeña medida lo son, y los gases decimos que son compresibles. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar esta cuestión. Cuando la presión varíe dentro de un determinado fluido, y eso va a ocurrir, la presión dentro de un fluido va a variar, vamos a tener dos situaciones extremas. En el caso de un líquido, podemos suponer, prácticamente sin ningún error, que la densidad del fluido a cualquier presión es la misma, porque al no variar el volumen, y obviamente la masa no varía, la presión, la densidad, digo, la densidad va a ser la misma. O sea, el flujo incompresible o el fluido incompresible va a ser eso, es lo mismo decir densidad constante. Para cualquier presión la densidad es la misma. En cambio, cuando la densidad varía fuertemente con la presión, que es lo que suele ocurrir con los gases, el fluido es compresible y el flujo, cuando yo tengo que mover un gas y ese gas tiene una variación de presión importante, el análisis se hace bastante, bastante más complicado, digamos. Es todo un capítulo que se llama flujo incompresible, perdón, vamos de vuelta, flujo compresible. El flujo compresible es bastante, bastante más complicado, pero bueno, lo vamos a hacer, que el flujo incompresible. Eh, Básicamente, vuelvo a repetir, el flujo incompresible es el que vamos a usar siempre para líquidos el flujo es incompresible, y para gases, si las variaciones de presión son grandes, y vamos a definir después grande, que va a ser más o menos entre un 5 y un 10%, si las variaciones de presión son grandes, tengo que usar una teoría particular para el flujo compresible. Si las diferencias de presión no son muy grandes, ¿m? Si hay una diferencia de presión, pero la diferencia de presión entre un lado y otro no es muy grande, cosa que, por ejemplo, suele ocurrir en sistemas de ventilación. Cuando uno necesita hacer ventilación, digamos, uno lo que genera es un movimiento de grandes volúmenes de gas, por ejemplo, de aire, en el caso de ventilación, grandes volúmenes de aire, pero las diferencias de presión no son muy grandes. Entonces, por ejemplo, toda la teoría para el movimiento de aire en esta condición de ventilación se puede realizar con la misma teoría con la cual estudiamos los líquidos. O sea, porque en esas condiciones, cuando la diferencia de presión no es muy grande, se puede considerar que el flujo, aunque sea aire, y aunque el aire sea compresible, lo puedo tratar como incompresible, lo cual hace que sea, vuelvo a repetir, mucho más fácil. ¿Mm? Bueno, y acá empieza a hablar, bueno, de cómo se define, digamos, la compresibilidad, digamos, en caso de que sean condiciones isotérmicas o para condiciones isoentrópicas o adiabáticas.
acá este K que aparece acá, no sé si, no, yo normalmente uso gamma para esto. No sé si lo vieron en esa única práctica que tuvieron de mecánica de fluido, pero que sí. La relación entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Bueno, cuando ustedes tienen una operación adiabática de gases, es importante. Desgraciadamente para flujo compresible, les digo, la teoría del flujo incompresible, o sea, el flujo de líquidos y de aire, digamos, a baja presión, digamos, baja diferencia de presión, es fácil comparado con lo que es el flujo compresible, porque ahí aparecen cosas un poquito más complicadas, aparece el número de Mach, o Mach, si quieren, ¿no? La velocidad del sonido, y aparece también justamente esto, el comportamiento adiabático del aire, y bueno, eso hace que sea interesante, complicado, y que aparezcan cosas rarísimas, digamos, que no aparecen cuando tengo flujo compresible. Bueno, acá habla de perturbaciones en la presión. Básicamente el sonido es una perturbación, es una onda mecánica que se mueve dentro de un fluido. Bueno, y después, listo, sigue varias cositas, ya está, ejemplos resueltos y qué es lo que pueden ver. Bueno, este dibujito que está acá, este gráfico que está acá, lo vamos a ver bien. Lo vamos a ver bien en su momento. Ustedes lo van a ver bien, porque como lo vamos a ver ¿cómo es que se llama? En otros libros, porque yo les decía que hay una relación de la viscosidad, es la relación que hay entre el esfuerzo de corte y el gradiente de velocidades que se desarrolla dentro del fluido. El tema es que no siempre esa relación es constante. ¿Mm? Ahí donde dice fluido newtoniano, a ver si podemos ver ahí, ¿dónde puedo mover? No se mueve esto. A ver, quiero mover para allá. No, no me dejo mover. Bueno. Donde dice fluido newtoniano, o fluido, está dos veces. Cuando aparece una recta entre el esfuerzo viscoso, perdón, el esfuerzo constante, digamos, el esfuerzo de corte, o también, como dice ahí, viscoso, la tensión, el esfuerzo de corte con el gradiente de velocidades, cuando aparece una recta, implica que siempre es la misma proporción entre el gradiente y el esfuerzo de corte. Entonces quiere decir básicamente que la viscosidad es constante para para distintas tensiones y para distintos gradientes de velocidad. Entonces, una recta implica un fluido de viscosidad constante, constante con el esfuerzo, ¿no? La viscosidad va a variar con la temperatura, puede variar con la presión, digamos, en general no lo hace, pero podría en principio variar con la presión. Varía con la temperatura de manera bastante pronunciada, de hecho, la viscosidad es muy, pero muy afectada por la temperatura. Pero bueno, tenemos este tipo ¿cómo es que se llama? De relaciones, ¿no? Cuando la viscosidad varía con el esfuerzo, tenemos lo que se conoce como fluidos no newtonianos. Y después también tenemos fluidos que son, como dice ahí, el plástico ideal, digamos. Bueno, tenemos fluidos que son plásticos, bueno, a veces se conoce como plásticos de Bingham. Los fluidos no newtonianos tienen una viscosidad que depende del esfuerzo. Esto es parecido, digamos, a ver cómo decirlo. Fluidos no newtonianos, como capaz que lo han observado con la pintura, digamos. Si ustedes a una pintura, digamos, cuando la quieren empezar a revolver,
digamos, y la empiezan a revolver, si ustedes la revuelven lento, digamos, van a sentir, digamos, que es como pesada, digamos, espesa, digamos. Eso de pesado o espeso es una forma de decir que es muy viscosa, ¿está bien? Ahora, si ustedes a la pintura la revuelven, la revuelven bastante tiempo y rápido, 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 van a descubrir que empieza a ser más fluida, a estar menos espesa, digamos. Cambia su viscosidad por el esfuerzo que ustedes le están haciendo, el esfuerzo de corte. Revolver genera esto, un esfuerzo de corte. Y ese comportamiento es un comportamiento no newtoniano, justamente. La teoría de los fluidos no newtonianos es terriblemente complicada. Ya, así que agradezcamos que la mayoría de los fluidos que uno maneja son newtonianos. Todos los gases, todos los gases son newtonianos. Los hidrocarburos son newtonianos. El agua y las soluciones acuosas son newtonianas, así que, digamos, por suerte, la mayoría de las sustancias que uno utiliza en la técnica que ustedes van a utilizar son newtonianas. ¿Mm? ¿Qué cosas son no newtonianas? De lo que pueden llegar a ver en alguna materia o en su perfil profesional, no newtonianos son, por ejemplo, los lodos. Los lodos, o sea, suspensiones de sólidos muy concentradas en agua, digamos, o sea, lodo, un barro. Bueno, los barros se comportan como fluidos y son particulares, son no newtonianos, ¿no? Después, como les decía recién, las pinturas son no newtonianas y en general cualquier mezcla donde aparezcan moléculas bastante grandes, digamos, que es lo que pasa en las pinturas. Las pinturas son moléculas de un polímero medio grande. Qué yo, no sé, la sangre, la mayonesa, el ketchup, cosas que de la industria alimenticia. Esas cosas donde los fluidos están formados por moléculas bastante grandes. Eso hace que cuando se muevan, digamos, cuando uno las quiere mover, si uno lo hace con fuerza, digamos, con mucho esfuerzo de corte, las moléculas se acomoden de cierta manera que hace que fluyan más fácil, pero si lo hace con un esfuerzo pequeño, las moléculas todavía quedan muy al azar y como que se traban más y tienen más viscosidad. Por suerte, toda esa teoría no la vamos a ver, digamos. Pero bueno, si tuviéramos que hacer si esto fuera ingeniería de alimentos, sería más complicado. Por suerte, no. Igual de estos grafiquitos hay más en otros libros y están más interesantes. Bueno, ¿quién más de esto? Bueno, todo esto en la práctica, sí, pa. Bueno, tienen más ejercicios para ver. Miren, 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 miren. Y bueno, y acá aparecen cuestiones de la presión. Bueno, y ahí, a ver, bueno. Todo esto son todos ejercicios para ver. Bien. Vamos a abrir otro de los libros. A mí el que más me gusta de todos los que le pasé es este. A ver. Bien. Que es el Sengel sin bala. Em, Cambió, están viendo, ¿no? Este que dice Introducción y Conceptos No, Básicos. profe, no quedó ¿No lo están fijo viendo? ¿Todavía ven el en el anterior? anterior. Sí, Bien, perfecto, gracias. Ahí vamos a cambiar entonces. Ahora sí. Está bien, no quería saber si está. Bien, perfecto.
Bien, bien, bien. Ahora sí. Bueno. ¿Mm? Eh, este es para mí de todos los libros que vamos a usar, digamos, es de hecho uno de los más modernos y desde la parte didáctica me parece uno de los mejores, digamos. Desde la parte didáctica es de los mejores. El Sengen Simbala. De hecho, no lo tengo en el programa que tengo de la materia, no lo tengo porque no lo conocía cuando armé el programa de la materia. Después lo conocí. Primero, Sengel tiene un libro muy, muy, muy bueno de máquinas térmicas, eh, que se lo recomiendo ampliamente para cuando estudien máquinas térmicas. Y bueno, después encontré este libro de mecánica de fluidos que es muy pedagógico, por decirlo así. ¿Mm? Bueno, vamos a repasarlo rápido. Bueno, ¿qué es un fluido? Bueno, ahí está. ¿Mm? Bueno, la primera parte es lo mismo, digamos. Esta materia es importante. Punto. Listo, ya está. Listo. ¿Qué es un fluido? ¿Mm? Eh, Bueno, acá lo que dice justamente, la diferencia entre un sólido y un fluido se hace con base a la capacidad de la sustancia para oponer resistencia a un esfuerzo cortante o tangencial aplicado que tiende a cambiar su forma. ¿Mm? Dice, un sólido puede oponer resistencia a un esfuerzo cortante, ¿mm? ¿Cómo? Deformándose, y acá tienen un ejemplo de, por ejemplo, qué pasa, digamos, una goma deformada. O sea, ustedes tienen una placa fija y arriba una placa que se mueve, hacen una fuerza, y por ejemplo, entre las dos placas hay una goma, o un sólido cualquiera. El tema es que cuando ustedes generan ese esfuerzo de corte, una fuerza que va de costado, termina ocurriendo que el sólido se deforma por ese esfuerzo de corte. Se deforma, y esto también, vuelvo a repetir, lo van a ver en tecnología mecánica, se deforma primero elásticamente, después plásticamente y por último se corta, se rompe. Por ejemplo, con los tornillos, con los clavos, porque los tornillos y los clavos suelen justamente hacer un esfuerzo de corte. Por eso se cortan los clavos, digamos, o los tornillos. Bueno, vamos a volver para atrás. Dice, bueno, dice una cosa importante, el esfuerzo en los sólidos, el esfuerzo es proporcional a la deformación, pero en los fluidos el esfuerzo es proporcional a la razón de la deformación. Y cuando dice la razón, yo es lo que antes decía, gradiente de deformación. Eh, Cuando se aplica un esfuerzo cortante constante, dice, llega un momento en que un sólido a cierto ángulo fijo deja de deformarse, dice. ¿Mm? O se parte, va. En tanto que un fluido nunca deja de deformarse, se deforma continuamente con el esfuerzo. Bueno, y acá explicar sobre esto, poco, bueno. ¿Mm? Acá está lo que les decía hace un ratito. Sí, otro. ¿Se puede agrandar esto? No me deja agrandar esto. Un segundito. Segundito, segundito. Concorno. Bueno, bueno, vamos a tratarlo ahí. Esto era justo lo que le estaba diciendo. Cuando tengo una fuerza y un elemento de área, ¿m? Puedo definir, digamos, dos relaciones, si quiero, ¿no? El esfuerzo normal a la superficie, o sea, perpendicular a la superficie, fuerza sobre área, ahí va a tener el sentido que siempre hablamos de presión, ¿m? Y también la misma fuerza, pero la componente que es tangencial, a la superficie puedo definir un esfuerzo
cortante. O sea, la misma fuerza puede tener una componente de presión y una componente de esfuerzo de corte. ¿Mm? Bien. Em, Ahí, bueno, tienen más para hablar, bueno, qué sé yo, bueno, sólidos, líquidos, gases, todo el asunto ese. Bueno, con frecuencia gas y vapor se usan como sinónimo. Yo muchas veces lo voy a usar como sinónimo. ¿Mm? Área de aplicación, bueno, esto es una cosa, esto, bueno, bueno. Bueno, la condición de no deslizamiento. Esto era lo que le decía que estaba. Uh, Esperen un segundito que Bueno, ok, ya va. Ay, Dios, un segundito. Un segundito que vuelvo a compartir. Bien. Ahí habla de la condición de no deslizamiento. ¿Mm? Bueno, esto es justamente lo que les decía. Dice que justamente el fluido que está cercano a una superficie está como pegado a esa superficie. Entonces, si la superficie está quieta, las moléculas, la porción más cercana del fluido a la superficie está con la misma velocidad. Y si está quieta la superficie, está quieto el fluido. Y si la superficie se mueve con cierta velocidad, con la misma velocidad el coso. Bueno, esto es lo que se conoce como justamente condición de no deslizamiento. Eso lo que genera son perfiles de velocidad. Y acá lo pueden ver bastante bien. O sea, cuando ustedes tienen, no sé, por decirlo así, viento, a ver, esto también lo saben, digamos, si ustedes están en un lugar y empieza a soplar el viento, mientras más agachados están, menos velocidad sienten, digamos. O mientras más se pegan a una pared, menos velocidad sienten, porque justamente el viento, digamos, es menor cerca de una superficie que está quieta por esta condición de no deslizamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, un fluido que tiene una cierta velocidad uniforme, digamos, a medida que pasa cerca de la superficie, el fluido que está pegado a la superficie tiene velocidad cero. Y a partir de ahí se genera un perfil de velocidades. ¿Mm? Esa es la idea. Al haber un perfil de velocidades, aparece un gradiente de velocidades. ¿Mm? El gradiente, no sé si tienen el concepto de gradiente, deberían tenerlo aunque sea de la parte eléctrica, cuando hablan de gradiente eléctrico. El gradiente es la derivada de una propiedad con respecto a la posición. ¿Mm? O sea, cuando usted tiene una determinada propiedad que varía en el tiempo, hacen la derivada en función del tiempo. Cuando tienen una propiedad que varía en la posición, hacen la derivada con respecto a la posición. Normalmente a la derivada con respecto al tiempo le llamamos velocidad o flujo eventualmente, y a la derivada con respecto a X, o la derivada con respecto a Y, o con respecto a una posición o a una longitud, esa derivada le llamamos gradiente. ¿Mm? Entonces, esto que la velocidad se genera un perfil de velocidades que para cada altura tiene un valor distinto. Entonces, yo puedo sacar la derivada con respecto a la altura. Eso sería el gradiente de velocidad. Eh, no se preocupen que va a aparecer muchas veces el gradiente. ¿Mm? Bueno, y después en este primer capítulo del libro de Sengel, nada, tiene un montón de cosas eh, de historia y cosas por el estilo, y nada más. No sé, me parece que se me va a cerrar de vuelta, se me cuelga, se me cerró de vuelta.
No sé qué le está pasando a este. Ah, ya va, ya va, ya va. Un segundito. Un segundito. Cuando voy muy rápido se me cierra. Bueno, un No se te segundito. cerró el Zoom, Wilson, dejaste de compartir nomás. ¿Cómo? Que no se te cerró el Zoom, digo, dejaste de compartir. Es que sí, se me cerró la pantalla que yo estaba compartiendo. Por eso la estoy por abrir de vuelta. Es más, ya la voy a compartir de vuelta. No sé por qué lo que me está pasando es que cuando me muevo rápido en el PDF, el lector de PDF se salta, punto. Eso es lo que me está pasando. Ya es la segunda vez, no, la segunda vez que me pasa, por eso. Sí, no sé qué puede ser que te salga la pantalla. Eh, sí, no sé, no sé. Bueno, bueno, ya está. Bueno, después, en el primer capítulo del Sengel, habla de distintos tipos de flujos de fluidos. O sea, por un lado, vamos a hablar de las propiedades de los fluidos, gases y líquidos, ¿m? Y después vamos a hablar de esto, de la clasificación de flujos. Eh, yo les decía hace un ratito, por ejemplo, y mezclé un poco los conceptos, cuando hablaba de fluidos compresibles y fluidos incompresibles, que van a dar origen a flujos, y esto es el movimiento de el fluido, van a dar a flujos compresibles e incompresibles. Pero bueno, hay más características y más formas de clasificar a los flujos. ¿Mm? Bueno, y acá pueden, denle una lectura. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes es, hay lugares donde si no hay perfil de velocidad, si no hay perfil de velocidad, justamente el tema de la viscosidad no es importante. O sea, solamente va a haber, la viscosidad del fluido va a ser importante cuando haya un gradiente, un perfil de velocidades. Si todo tiene toda una masa de fluido que se mueve todo con la misma velocidad, entonces no es importante el tema de la viscosidad. Bueno, entonces eso es cuando es lo que está ahí. El fluido interno con respecto al externo también es importante. Bueno, ahí lo van a leer. Bien. Bueno, flujo compresible en comparación con el incompresible. Justamente, acá hay una gran diferencia. Acá aparece por justamente lo que le decía, el número adimensional de Mach, o Mach si quieren, pero como es alemán se dice Mach, con J, Mach, eh, que más o menos define, digamos, los distintos tipos de flujos cuando el fluido es compresible. Entonces, voy a tener características muy distintas cuando el flujo es subsónico o cuando es supersónico. Eh, o cuando es hipersónico, que bueno, eso será otra cosa. Nada, no vamos a ver flujo supersónico ni nada por el estilo. ¿Mm? Bueno, y esto sí va a ser importante, el flujo laminar y en función del turbulento. ¿Mm? Esto es algo que va también a darse ahí. Cuando se mueve un fluido, por ejemplo, un líquido, también es válido para gases. Cuando se mueve un fluido, eh, puede hacerlo básicamente de dos maneras distintas. Una es, así como está al principio, laminar, que dice ahí, donde cada capa de fluido que tiene una velocidad distinta
se mueve en forma, digamos, paralela, digamos, a otra lámina que tiene una velocidad ligeramente distinta. Son como si fueran hojas de una resma de papel de 500 hojas, donde la de arriba se va moviendo y abajo todas las demás hojitas se van moviendo un poquito más lento hasta la de abajo que no se mueve, ¿no? O sea, se forman como láminas, como por eso se llama láminar, y el movimiento es suave, por decirlo así. Y la otra forma de movimiento es la que se conoce, o de flujo, perdón, es la que es turbulento. La misma palabra indica justamente esto, se generan turbulencias. Los hilos de corriente, concepto que vamos a ver ahí nomás en otro de los libros, están como más mezclados y ya los perfiles de velocidad son algo mucho más caótico. Las distintas capas de fluidos se mezclan entre ellas, se forman remolinos, es una condición, digamos, que genera, bueno, que es totalmente distinta. La mejor forma, la mejor forma de observar la transición de laminar a turbulento es si tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, el humo de un cigarrillo. Si ustedes ponen un cigarrillo no digo que fumen, no es bueno fumar, pero digo, si ustedes ven un cigarrillo y ven cómo sube el humo, primero ustedes van a ver que el humo sube como una cosa, como un hilito, sube como un hilito, y a partir de cierta altura empieza como a mezclarse y a formar una turbulencia, digamos. Ese momento en que el humo sube como un hilito y se empieza a mezclar y a formar todo eso, a formar sí, está como alborotado, es el momento donde el flujo pasa de laminar a turbulento, justamente. ¿Mm? Y se ve clarísimo. El flujo al principio es laminar, entonces se ve bueno, como finito, y después observen cuando vean alguno así, van a observar eso. Y en el medio, entre laminar y turbulento, hay justamente un régimen de transición, como dice ahí, que no es ni enteramente laminar ni enteramente turbulento, y el tratamiento teórico de eso es bastante complicado, dicho sea de paso, pero bueno. Bueno, bueno, después habla de flujo natural, compasar con el forzado. Esto en el flujo natural o forzado, nosotros no vamos a verlo, o sea, nuestro flujo, ¿por qué? Porque más que nada esto está relacionado con diferencias de densidad y diferencias de temperatura. Esto lo van a ver para los que hacen energía en ingeniería de procesos, así que está bien. Y flujo estacionario con no estacionario, esto sí, lo vamos a ver, pero ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver todo el análisis que vamos a hacer va a ser en estado estacionario. Pero para saber lo que es el estado estacionario, tenemos que saber lo que es el flujo Perdón, el flujo. Tenemos que saber hacer balances en sistemas abiertos. Y para hacer sistemas ahí vamos a distinguir lo que son las situaciones en general, cualquier situación en general que se va a estudiar en el sistema estacionario de las cosas que no son estacionarias. De hecho, el desarrollo de toda la teoría para sistemas no estacionarios solamente es importante si ustedes tienen alguna materia de control, digamos, si tienen alguna materia de control de procesos, el desarrollo de los sistemas no estacionarios es importante. Sino, en general, en la industria, ya sea generación de energía, ya sea minera o lo que fuera, siempre se trata de trabajar todo en estado estacionario. ¿Qué significa? Básicamente es que las cosas, siempre sus valores, los valores de funcionamiento siempre se mantengan más o menos en el mismo valor, digamos. Esto es como estar manejando un auto, digamos. O sea, el flujo estacionario vendría a ser lo mismo que manejo una velocidad crucero.
digo, no sé, 80 kilómetros por hora, y manejo siempre a esa velocidad, 80 kilómetros por hora. Ni acelero ni freno, voy siempre a la misma velocidad. Bueno, eso sería un estado estacionario. ¿Mm? Estado estacionario no quiere decir estar quieto, quiere decir que mantengo todas las variables más o menos en el mismo rango. En este caso, es decir, el auto no es que está quieto, es que se mueve siempre a la misma velocidad. Un estado no estacionario es cuando, por ejemplo, parto del reposo a llegar a esa velocidad o cuando voy a esa velocidad y freno. Esos son los transitorios, digamos. ¿Mm? Pero más lo vamos a ver, digamos, como les digo, cuando hagamos los balances de materia y energía en sistemas abiertos. Bueno, voy tratando de moverme lento. Bueno, el flujo, esto lo doy para que lo lea. Perfiles de velocidad dentro de un caño, eso es importante. Bueno, a ver si puedo moverme rápido al segundo capítulo sin que salte. Bueno, no, va a saltar, va a saltar, va a saltar. Ah, no. Y saltó. Otra vez pasó lo mismo. Bueno, no me pregunten qué es lo que está pasando. Bueno, el segundo capítulo está un poco mejor. No sé qué le pasa a esto. ¿Quién está escribiendo? Un segundito. Bien. ¿Dónde estamos? Vamos de vuelta. Otra vez. Otra vez. Segundito, segundito. Ahí estamos. Voy a tener que pegarle una limpieza a la computadora. Bueno, este es el capítulo 2 del Sengel, donde justamente vuelve a hablar sobre las propiedades de los fluidos. Digamos, como les decía, en el RANAL es todo muy rápido, acá, bueno, en este está un poquito más explicado. Al contrario, al costado están los objetivos, que después cuando ponga bien lo que es unidad 1, unidad 2, y todo lo que sigue, obviamente voy a copiar directamente esto van a ser los objetivos de cada una de las unidades, ¿m? Excepto la parte de capilaridad, porque no es la parte que nos interesa. Bueno, y nada, empieza definiendo lo que es una propiedad, que más o menos ya saben, las intensivas, extensivas, todo lo demás, eso, todo eso. Lo que es el estado, espero que lo hayan visto en química, lo que define un estado. Bueno, acá hace una cosa que, por ejemplo, en el renal no hablaba, lo que es la hipótesis del medio continuo. Cuando veamos fluidos, estamos haciendo una gran, bueno, cuando ustedes también vean tecnología mecánica y vean sólidos, también van a hacer una gran simplificación, suponiendo que en realidad como que la materia es continua y no considerar el tema de que la materia en realidad es discreta y está formada por moléculas. A menos que estemos analizando perdón, analizando el flujo en un material poroso muy, 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 muy fino,
podemos considerar perfectamente a cualquier fluido algo totalmente continuo. Esto de que está dividido en moléculas no va a ser importante, excepto que empecemos a analizar el flujo en estructuras muy pequeñas, ¿no? Digamos, como es esto de que digo, poros muy, muy, muy pequeños. Bueno, ahí sí van a aparecer fenómenos raros que tienen que ver con esto de la naturaleza discreta de la materia. ¿Mm? Bueno, define densidad y gravedad específica. Cuando dice gravedad específica, se está refiriendo al peso específico. ¿Mm? Y habla también de la densidad relativa, que es lo que ya la mencionamos. ¿Mm? Bueno, peso específico, ahí está. Bueno, la densidad de los gases ideales, ustedes ya saben lo que son los gases ideales, espero. Eh, Bueno, la densidad de gravedad presión es masa, bueno, la cosa del aire. Bueno, la presión, bueno, acá está el tema que le decía, de por qué es importante la presión de vapor. Acá, bueno, menciona lo que es la presión. Eh, Esto, por ejemplo, acá tienen la presión, por ejemplo, en esta tabla, ustedes tienen la presión de saturación o presión de vapor del agua a distintas temperaturas. O sea, el agua, por ejemplo, a 100 grados tiene una presión de justamente una atmósfera. Por eso el agua hierve a 100 grados cuando la presión atmosférica es de justamente una atmósfera. Porque es cuando se llega, cuando la presión de vapor tiene el mismo valor que la presión que rodea al agua, el agua hierve, digamos, se establece que hay un cambio de fase. Ahora, por ejemplo, el agua perfectamente podría hervir a 50 grados centígrados. Lo único que tengo que hacer es elevar la presión, perdón, bajar la presión a 12 kilopascales. O sea, de 100 kilopascales, que es la presión atmosférica, tengo que bajarla básicamente a un 10%. Eso lo puede hacer como, por ejemplo, subiendo una montaña muy, muy alta, más alta que el Everest para que hierva a 50 grados, pero bueno. eh, ¿Mm? Y viceversa, digamos. Yo puedo lograr que el agua hierva a más temperatura, como haciendo que la presión sea más alta. Esto es lo que se hace, por eso se cocina en ollas a presión. En las ollas a presión, la gracia es que yo puedo calentar el agua a más temperatura antes de que hierva, 120 grados. ¿Por qué? Porque la presión que se genera ahí adentro es más alta. Digamos, hay mayor presión y por lo tanto el agua dentro de una olla a presión está más caliente que 100 grados. Ahora, si se fijan, todo tiene una presión de vapor, incluyendo el hielo. El hielo también tiene una cierta presión de vapor que, como verán, es extremadamente baja. Pero por eso el hielo también tiene una presión de vapor y por eso el hielo también se puede evaporar. No confundir evaporar con hervir. ¿Mm? Bien, acá léanlo, justamente habla de por qué es importante la presión de vapor y qué pasa con la cavitación. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando veamos bombas, que sería casi al final de la materia, porque en las bombas, también en otro tipo en otro tipo de equipamiento, pero en las bombas es fundamental. En las bombas lo que se da es que la presión de un líquido que pasa por una bomba en una cierta región baja. ¿Mm? Antes de aumentarle la presión, una bomba justamente lo que hace es eso, es agarrar líquido a baja presión y largarlo a alta presión, digamos. Pero antes de subirle la presión, la baja, digamos. O sea, la toma, baja y después sube. El problema es que cuando baja, si la presión del fluido, del líquido, cae por debajo de la presión de vapor, el líquido puede hervir dentro de la bomba. ¿Mm? Y si hierve dentro de la bomba, se genera este fenómeno de cavitación.
Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta porque puede generar mucho daño en todas las instalaciones. Por eso es importante, como les digo, la propiedad de presión de vapor. Bueno, después, sí, mira, por ejemplo, energía y calores específicos. Esto es importante, digamos, y acá aparece nuestra amiga la entalpía. Es importante, y lo vamos a ver cuando hagamos el balance de energía para para los sistemas abiertos, y también en su momento va a ser importante para, para las distintas clases de flujo, cuando veamos también el flujo compresible. ¿Mm? Bueno, esta energía, todo este balance de energía que ven acá, donde está la energía interna dentro de la entalpía, está la energía cinética, velocidad al cuadrado sobre 2. Ustedes dirán, falta la masa. Bueno, ya va. La energía cinética y la energía potencial gravitatoria está, digamos. Por eso yo el otro día les pregunté, el jueves, cuando hicimos la reunión previa, les pregunté el tema de si habían visto energía potencial gravitatoria y energía cinética. Energía interna, que está dentro de la entalpía, digamos, tienen que haberlo visto en química. Eh, si no lo vieron, estamos complicados. Pero bueno, escríbanme. Si nunca en su vida escucharon la palabra entalpía, avísenme. Digamos. No ahora, mándenme un mensaje, digamos, si no, no quedan después. Bueno, bueno, coeficiente de compresibilidad, que ya lo habíamos visto, solamente que acá aparecen, no sé si conocen lo que son las derivadas parciales. Si no saben lo que es las derivadas parciales, no se preocupen porque pueden vivir sin saber lo que es. Pero bueno, acá tiene una definición aproximada de lo que es el coeficiente de compresibilidad y bueno, todo eso. Eh, Está un poco mejor que el otro libro. Coeficiente de expansión volumétrica, que es más o menos parecido, digamos, que tiene que ver con la temperatura. Y déjenme ver. Variación de la densidad con la temperatura y con la presión. Bueno, justamente esa es la idea. El coeficiente de compresibilidad es 1, es como varía con la presión, y la expansión, la expresión volumétrica, depende de cómo varía con la temperatura. ¿Mm? Bueno, esto va. Bueno, y acá aparece la viscosidad. ¿Mm? Eh, Dice, cuando dos cuerpos sólidos en contacto se mueven uno con respecto al otro, se crea una fuerza de fricción en la superficie de contacto en la dirección opuesta al movimiento. ¿Mm? O sea, eso lo conocen de física, justamente. Eh, Esto es similar, digamos, dice, es similar cuando un fluido se mueve con respecto a un sólido, cuando dos fluidos se mueven uno con respecto a otro. Y dentro de los fluidos se genera este movimiento relativo entre una parte del fluido y otra parte del fluido. ¿Mm? Bueno, esa propiedad que tiene que ver con esa fricción interna es lo que conocemos como viscosidad. ¿Mm? Y también al ser una cuestión de fricción, la fricción, como lo vieron en física, es responsable de la destrucción de energía mecánica. O sea, hay energía mecánica que desaparece como energía mecánica, deja de existir como energía mecánica y aparece como energía interna. Básicamente las cosas cuando se frotan se calientan. O sea, hay ese aumento de temperatura es básicamente una forma de censar un aumento de la energía interna, y esa energía interna ¿de dónde vino? Vino de una energía macroscópica, mecánica, que fue la que se perdió por existir la fricción. ¿Mm? Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo va a pasar dentro de los fluidos en forma constante. O sea, mantener un fluido moviéndose implica gastar energía mecánica constantemente para que esa energía mecánica se vaya perdiendo constantemente. Cuando digo que se vaya perdiendo la energía, es la energía mecánica. La energía no se va a perder globalmente. La mecánica sí, pero va a aparecer como una forma no mecánica de energía. Va a aparecer como energía interna. ¿Mm? Bueno, acá van a ver que se vuelve a definir lo que es el esfuerzo de corte, o esfuerzo cortante, y bueno, y
bueno, el mismo dibujito de antes, y la misma definición después ¿cómo se llama? Dice que el esfuerzo constante es proporcional al gradiente de velocidades y esa coeficiente, acá aparece la 229, y ese mu que aparece ahí es la viscosidad. Y como dice ahí, es la viscosidad dinámica para distinguirla del coeficiente de la viscosidad cinemática, que es otra que no le vamos a dar mucho calce. Eh, bueno, una cosa que no mencioné porque estaba en los ejercicios en el otro libro y acá está ¿cómo es que se llama? Un poco más claro, es en qué unidades existe qué unidades tiene la viscosidad. La viscosidad tiene unidades de kilogramos sobre metro sobre segundo, el segundo está abajo, o también Pascal segundo también es una forma común de ponerla, digamos, de usar las unidades para la viscosidad. Y una unidad vieja, pero que todavía se usa mucho, es el poise. Como dice Poise, el poise es una unidad bastante común para la viscosidad, por más que es como le digo, es una unidad ya vieja, digamos, pero bueno, nada, se usa. Básicamente se usa porque justo la viscosidad del agua a 20 grados es de un centipoise. Entonces como que, bueno, ya está, es uno, digamos, un centipoise. Entonces como una referencia. Deberíamos dejar de usarla, bueno, por más que la diferencia es un orden de magnitud nada más, pero bueno, deberíamos dejar de usarla el poids. Igual, en viscosidad, y también lo van a ver en otros libros, existen un montón de unidades de viscosidad, en principio porque hay un montón de aparatos que miden viscosidad, o sea, lo que son viscosímetros. Uno de los libros que les dejé hace un poquito más digamos, más extenso con respecto a las distintas formas de medir la viscosidad. Por ejemplo, esto de los grados SAE, SAE 40, SAE 80, no sé si alguna vez tuvieron que comprar un aceite lubricante y tienen cierto grado, ese SAE 40, SAE 80, SAE 60, multigrado o lo que fuere, básicamente lo que está diciendo es una forma es una unidad de viscosidad, que se mide con un viscosímetro particular. Hay varias formas de medir la viscosidad y el tema es que a veces no es fácil pasar de una unidad a otra, no es tan sencillo. Bueno, miren, acá hay un gráfico que está bueno. Les decía los distintos tipos de relación entre el esfuerzo y el gradiente de deformación, o sea, el gradiente de velocidad. Tiene el newtoniano, es el que básicamente es el ejemplo de ¿cómo es que se llama? Un compuesto, son los compuestos más comunes, de viscosidad constante con el esfuerzo. Y después tienen, como les decía, la gran mayoría de los fluidos son newtonianos, gracias a Dios, y de los que no son newtonianos, los que quedan suelen ser pseudoplásticos. Los pseudoplásticos, digamos, son casi, te diría, digamos, el 5% que nos, digamos, de los newtonianos serán el 90-95% de los fluidos, el resto suelen ser pseudoplásticos. Después hay los dilatantes, esos son bastante más raros, hay algunos que otro ejemplo, pero serían sustancias que mientras más la quiero agitar, digamos, más fuertes, digamos, mayor viscosidad tienen, digamos. Eh, Son más raras, pero bueno, en internet van a ver algunas cosas, unos juegos que se hacen
suspensiones de almidón y harina con agua. Van a ver esas cosas que si caminan rápido, pues hacen como una especie de masa de harina con agua, así, bueno, una maicena, un almidón con agua, que si ustedes se mueven rápido pueden caminar arriba de eso, pero si se quedan quietos se hunden, digamos. O sea, justamente cuando la tensión es pequeña, fluye, tiene una viscosidad baja, digamos, pero si le dan un esfuerzo de corte grande, se comporta prácticamente como un sólido. ¿Mm? Bueno, ese sería un ejemplo de dilatante, digamos. No hay muchos ejemplos, pero justo ese es uno. Bueno, y el plástico de Bingham básicamente es algo que necesita un esfuerzo mínimo para comportarse como un líquido, digamos, sí, como un líquido. Si el esfuerzo está por debajo de cierto valor umbral, se comporta como si fuera un sólido, digamos. Es un sólido hasta que le hacen un esfuerzo suficientemente grande y ahí fluye y es un... si se fijan, el plástico de Mijan es un ejemplo extremo de un pseudoplástico. ¿Mm? O sea, el pseudoplástico sube primero rápido y después se pone como recto. Bueno, el plástico de Bingham es la misma curva, pero llevado al extremo. ¿Mm? Algunas pinturas también se comportan como plásticos de Bingham. ¿Mm? Bien. Bueno, da ejemplos y qué sé yo. Bueno, todas estas cosas, hay una parte de la mecánica de fluidos que se llama reología, que estudia todas estas cuestiones. Como les decía, vamos a ver cosas newtonianas y nada más. Porque en la teoría en general es bastante importante. Es bastante complicada para otras clases de fluidos. Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, ahí van a ver distintas cuestiones con la viscosidad. Esta es una cosa interesante, bastante extraña a simple vista. La viscosidad con la temperatura en los líquidos, eh, la viscosidad baja con la temperatura y fuertemente. La viscosidad es una propiedad que es influida muchísimo con la temperatura. Digo, por ejemplo, no sé, la densidad del agua a 0 grados y a 100 grados, siempre en estado líquido, a estado líquido, entre 0 grados y 100 grados, la densidad del agua varía 1, 2, 3%, no sé, no sé el valor, pero varía muy poco. En cambio, la viscosidad entre casi sólido y casi vapor, la viscosidad del agua líquida varía un 400%. O sea, la viscosidad es una propiedad que varía fuertemente con la temperatura. Pero se da esta cosa muy curiosa. Para los gases, aumenta con la temperatura, digamos. O sea, los gases fluyen más fácil cuando están fríos que cuando están calientes. Los líquidos fluyen más fácil cuando están calientes que cuando están fríos. Es bastante extraño, pero bueno, tiene que ver con este mecanismo de fricción entre las distintas capas de un líquido y de un gas. Algo lo menciona más o menos por ahí, no sé si en este libro o en otro. Por eso le puse varios libros, porque en general las cosas están, hay un montón de cosas repetidas, pero hay algunas cositas que dicen en uno y en otro que está interesante. Bueno, esto cómo funciona un bicosímetro. Bueno, lo que hablamos, tensión superficial y capilaridad. eh, léanlo nomás, pero esto no va a ser importante para esta materia. No va a ser importante. Eh, en alguna otra materia puede ser que sí sea importante. Bueno, y tienen para ver un poquito más. Bien. Me quedan 5 minutos. Les muestro un librito más, pero así, rápido nomás. Uno más y está. Un segundito. Uno más, pero rápido, rápido, porque quería mostrarle una cosa que no estaba en este.
Mm, Ahora la pregunta en qué libro era que estaba. Mm, Este no. Miremos. Bueno, ya se los comparto rápido. El MOT. ¿Mm? Bueno, acá está. El primer capítulo también es hasta toda la introducción, los conceptos básicos y todo esto que ya estuvimos viendo, unidades, toda la introducción. Eh, bueno, incluyendo peso y masa. No, en medio se va a cortar de vuelta. No, ahí no se corta. O sí. Y dejó de compartirse. Bueno, eh, de ese libro en particular, pues ya estamos terminando, de ese libro en particular, lo que me interesaba ver en capítulo 2 un segundito, eh, lo que quería ver en el capítulo 2 es, a ver si era en ese, me parece que ahí está lo de los. ¿Qué pasa? Bueno, sí, bueno, ya les digo. El capítulo 2 del MOT es justamente todo dedicado a la viscosidad. Así que justamente es como que más interesante toda la definición y todo el capítulo 2 del MOT está bien orientado a la propiedad que para nosotros va a ser la más importante en esto que es mecánica de fluidos. Bueno, cortamos acá, cerramos, dejamos de grabar, nos saludamos y nos vemos el lunes que viene. ¿Mm? Vayan leyendo el lunes.